La elaboración del DSM-5 ha involucrado a cientos de personas trabajando por un objetivo en común a lo largo de 12 años. Muchos profesionales de la salud y educación han contribuido con el DSM-5: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas, neuropsicólogos. Y también ha tomado parte de la revisión pacientes, familias, abogados y organizaciones de consumidores. Sin embargo, la autoría de este manual diagnóstico es de la Asociación Americana de Psiquiatría. En 1984, la Asociación Americana de Psicología publicó un predecesor del DSM-5 denominado Clasificación Estadística de los Pacientes Mentales Institucionalizados, y en el año 2014 se publicó la quinta versión de este manual. El DSM-5 es un manual diagnóstico que tiene como objetivo proporcionar directrices diagnósticas capaces de fundamentar las decisiones terapéuticas y asistenciales. Por esta razón, contiene criterios diagnósticos explícitos y que están complementados con medidas dimensionales como resumen del diagnóstico, los factores de riesgo, las características asociadas, los avances de la investigación y las diversas manifestaciones. El DSM-5 pretende servir como guía práctica, funcional y flexible para organizar información que pueda ayudar en el diagnóstico preciso y el tratamiento de los trastornos mentales. Es un instrumento para los clínicos, una fuente educativa para los estudiantes y sin duda una referencia para los investigadores en este campo. Esta edición se diseñó en primer lugar y ante todo como guía útil para la práctica clínica. Al ser nomenclatura oficial, puede ser aplicable en una gran variedad de contextos. El DSM-5 es una herramienta para la recogida de información y con la comunicación de estadísticas precisas de salud pública sobre las tasas de mortalidad y morbilidad de los trastornos mentales. Aunque no hay una definición que abarque todos los aspectos del trastorno del DSM-5, se deben cumplir los siguientes elementos. Síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. Los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Los comportamientos socialmente anómalos, políticos, religiosos o sexuales, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o conflicto se deba a una disfunción del individuo como las descritas anteriormente. En cuanto a la estructura, tenemos que el DSM-5 está dividido en 3 secciones y un apéndice. La sección 1 se basa en los conceptos básicos del DSM-5 y sobre la utilización del manual. La sección 2 habla sobre los criterios del diagnóstico mismos que se identifican síntomas, comportamientos, funciones cognitivas, rasgos de personalidad, signos físicos y combinaciones de síndromes. Además, en esta sección también se mencionan los códigos que se utilizan para identificar los trastornos. La sección 3 habla de medidas y modelos emergentes. Esta sección contiene medidas de evaluación, formulación y entrevistas adaptadas a otras culturas. El modelo DSM-5 alternativo de trastornos de la personalidad y las condiciones para ampliar su estudio. En el apéndice, en esta parte hallaremos los cambios más destacados del DSM-4 al DSM-5. También se encuentra un glosario con términos técnicos y conceptos culturales de malestar. De igual manera, tenemos un apéndice alfabético e índice numérico de diagnóstico y códigos del DSM-5. Por último, se encuentran los asesores y otros colaboradores. El DSM-5 tiene como finalidad la ayuda en la práctica clínica profesional, teniendo en cuenta que facilita un diagnóstico puesto que establece un resumen con síndromes característicos, con los signos y síntomas que apuntan hacia un trastorno de base. Para poder llevar el abordaje en la formulación del caso clínico, se basa en que el paciente debe incluir una historia clínica detallada y un resumen detallado de los factores sociales, psicológicos y biológicos que puedan haber contribuido en la aparición de determinado trastorno mental. La comprobación sistemática de la presencia de diagnóstico garantiza una evaluación más fiable, la gravedad relativa y la validez de cada criterio individual. La definición del trastorno mental nos indica que en la mayor parte de los diagnósticos se basan en trastornos mentales realizados a base de síntomas, teniendo en cuenta que el trastorno debe tener una utilidad clínica, ya que debe ser útil para que el médico determine el pronóstico, los planes de tratamiento y los posibles resultados. El abordaje para validar los criterios de diagnóstico se basan en distintos tipos de evidencia como factores validantes como de los antecedentes como los marcadores genéticos similares y rasgos familiares. De la misma manera se encuentran los factores validantes simultáneos como los sustratos neurales similares, biomarcadores, procesamiento emocional. Finalmente se encuentran los factores validantes predictivos, cursos clínicos y respuesta al tratamiento similares. De la misma manera se encuentran los criterios de diagnóstico clínico. Los criterios de diagnóstico clínico se plantean como directrices para establecer un diagnóstico y su utilización debe ser presidida por el juicio clínico. Por ende, se indicarán los criterios específicos para definir la gravedad de trastornos, ya sea leve, moderado, grave y extremo, y recidiva. Los subtipos y sus especificadores se presentan para incrementar la especificidad. Los subtipos se los denomina como subgrupos fenomenológicos del diagnóstico, mutuamente exclusivos y en conjunto exhaustivos, y se indican con la instrucción especificar si
dentro del conjunto de criterios. Sin embargo, de los especificadores no pretenden ser mutuamente exclusivos o en conjunto exhaustivos. Se indican con la instrucción especificar o especificar sí. El diagnóstico principal o motivo de consulta es el principal foco de atención o de tratamiento. Y el diagnóstico provisional es utilizado cuando se da una fundada suposición en la que al final se cumplirán con todos los criterios. Finalmente, los métodos de codificación y procedimientos de registro. Cada trastorno va acompañado de una identificación diagnóstica y de un código estadístico, de los cuales son utilizados en instituciones o departamentos de salud para la obtención de datos. Estos códigos fueron redactados por la OMS y por centros norteamericanos como Medicare and Medicaid Services, CMS, Centros para el Control de Enfermedades y el Centro Nacional de Prevención para Estadísticas de la Salud. Los códigos del CIE-9 y el CIE-10-MC se han listado por un lado antecedido el nombre del trastorno en la clasificación y por otro va acompañado del conjunto de criterios de cada trastorno. Como ejemplo están los trastornos relacionados con traumas y factores del estrés, específicamente el trastorno de apego reactivo, en donde el código CIE-9 es 313.89 y el código CIE-10 va entre paréntesis en F94.1, seguido del nombre del trastorno, en este caso el trastorno de apego reactivo.